La primera parte de este tema, la parte de tropicales, se ha conversado la clase anterior. Sin embargo, hay una parte complementaria que es importante saber, que hace algún tiempo no era, digamos, motivo siquiera de preguntas en los exámenes, pero podríamos decir que incluso los tres últimos exámenes como que sí hay tendencia a preguntar sobre el tema. En ese entender es importante que tengamos algunas cosas muy puntuales. Cuando decimos medicina tropical, eh, tenemos que entrar a tallar un poquito con lo que tenemos en nuestro medio, ¿ya? Y de ahí que a veces en la literatura no van a encontrar mucho. Si estudian diabetes no hay problema, por ejemplo. O sea, si estudian artritis reumatoide, si estudian lupus, eso van a encontrar en tratados clásicos, pero cuando hablamos de este tipo de temas tenemos que tocar un poquito el entorno nuestro, ¿ya? Y eso hace un poquito que digamos no haya mucha literatura para contrastar, pero en general vamos a tratar de ser explícitos en la mayoría de temas que vamos a mencionar. Tema que a nadie le importaba hasta hace unos tres exámenes. Se hacía, pero bueno, pues ni modo, pero ahora sí es seguro, sí vienen los exámenes, ¿ya? Así es que con toda seguridad también este examen que viene habrá algo de este tema. Vamos a empezar en animales ponzoñosos, hablando primero de las serpientes, o sea, los accidentes ofídicos, ¿ya? El verdadero nombre es accidente, así se debe de incluso notificar, ¿ya? Los accidentes ofídicos, obviamente hablaremos de ofidios, estamos hablando de serpientes, y no está de más decirlo, las serpientes venenosas son las que nos interesan, ¿ya? O sea, las especies venenosas. Porque hay otro grupo que son especies no venenosas. Y justamente por ahí vamos a partir, ¿no? A manera de preámbulo, miren, por ejemplo, son pequeñas, entre comillas, diferencias, pero que al final sí nos sirven para poder catalogar frente a qué cosa estamos. Aquí tenemos una especie y aquí a la izquierda otra especie, ¿no? Si somos observadores, por ejemplo, no sé si se distinga del todo bien en la imagen, yo creo que sí. Miren, la pupila, comparen esta pupila redonda con esta pupila elíptica. ¿Ya? Eso ya es una diferencia. Obviamente cuando uno lo mira a simple vista no va a percatarse de repente, o en el momento que tenga que cuidarse de una especie de ofidio, no va a estar mirando qué forma tiene la pupila, sino esto vale fundamentalmente después del accidente. Cuando el accidente ha sucedido, uno tiene que identificar qué especie es y más que todo si es venenosa o no, porque el manejo es totalmente diferente. Esa es una de las características. La pupila elíptica en las serpientes venenosas, ya en los ofidios venenosos, y la pupila circular la mayoría de las veces en las que no son venenosas. Otra característica, y que es así categórica, es la foseta loreal. Esta estructura que están viendo aquí, ¿ya? La foseta loreal es, podríamos llamarlo como un dispositivo incorporado que tienen para captar la temperatura de los animales de sangre caliente. Es termosensible, detecta la temperatura, ¿ya? De roedores pequeños, de animales de sangre caliente, que muchas veces, obvio, constituyen la presa, constituyen el alimento de estas serpientes, cosa que no va a tener las serpientes no venenosas. Las serpientes no venenosas no tienen foseta loreal. La foseta loreal es exclusividad de ellos. Otra característica es, ya lo iremos viendo, la cabeza triangular, por ejemplo, en las serpientes venenosas, a diferencia de las otras que tienen, bueno, formas diferentes, la cola que termina en punta roma, no es puntiaguda como en las serpientes no venenosas, etcétera, ya lo vamos a ir viendo. Pero hay diferencias y eso es importante. Quizá las que más nos interesan, una de ellas, lo habíamos dicho, es la pupila elíptica y la foseta loreal también en las serpientes venenosas, ¿ya? Acá se ve mucho mejor, miren, clarito la foseta loreal, la pupila siempre elíptica, ¿no? Y esto que están viendo que es claramente notorio también, miren, o sea, las escamas, la superficie rugosa. Cuando la serpiente tiene una superficie en su cuerpo de tipo liso, brillante, es no venenosa, ¿ya? Las venenosas tienen ese aspecto escamoso, ¿ya? Escamoso, rugoso, no brilla, ¿no? La forma de la cabeza también, como habíamos dicho, triangular, a comparación de las otras que adoptan diferentes formas, ¿no? Y aquí están justamente algunas cosas que hay que tener en cuenta. Miren,
el carácter externo, obviamente, porque no vamos a mirar la anatomía interna. La cabeza, ¿ya? Cuando es serpiente o especie venenosa, triangular la mayoría de las veces. Algunos pueden describirlo de diferente manera y no es que sea justo en forma de corazón, sino que esa forma triangular para otros puede significar forma de corazón, ¿no? Dependiendo, pero más o menos son lo mismo. Y cubierta de escamas, como han visto. Fíjense la diferencia en las otras especies, esas que no son venenosas, son escamas más grandes, más simétricas, más planas, a manera de placas y de un aspecto liso, brillante, cosa que no tiene el primer grupo. Y la forma es variable, pero nunca es triangular, cuando hablamos de la cabeza. Si nosotros nos vamos a la parte del cuerpo mismo, ¿ya? El cuerpo, lo mismo, esto continúa, miren, cubierto de escamas, ¿ya? El aspecto áspero y al tacto también es áspero, no tienen brillo, cosa que en las serpientes no venenosas sí, ¿ya? El cuerpo está cubierto casi como en el caso de la cabeza con escamas carenadas, dice aquí, o sea, brillantes, lisas, ¿ya? Que le da un aspecto, digamos así, a simple vista diferente. La pupila ya lo hemos visto, elíptica, vertical la mayoría de las veces, redondeada en el otro grupo, foseta loreal, única y exclusivamente de las venenosas. Entonces, esta foseta loreal sirve como un dispositivo termosensible, capta el calor, la temperatura de especies animales de sangre caliente, generalmente roedores que constituyen justamente su alimento, ¿no? Esta situación anatómica no tienen las no venenosas. La cola, importante, si termina en punta, literalmente, ¿ya? Si termina en punta, son especies no venenosas, ¿ya? Cuando termina en punta son especies no venenosas. Mientras que las especies venenosas, ¿ya? Las especies venenosas, la punta es más o menos de aspecto romo, ¿ya? Y la actitud también es importante. Actitud significa cuando tú encuentras a la serpiente más o menos qué cosa va a hacer, cómo va a comportarse. Entonces, si adoptan la forma de S, ¿ya? Adoptan la forma de S, es una actitud de defensa, de ataque se le llama, cosa que las venenosas no hacen. Las venenosas tienden a escapar más bien. Ya, claro, a simple vista no hay forma de diferenciar. Es más, cuando uno tiene la suerte, y digo la suerte porque realmente hay que tener suerte, ese momento uno puede decir, yo no quisiera este tipo de experiencias, pero hay que tener suerte porque después no se ve más. Cuando uno tiene la suerte de hacer el serums, por ejemplo, en zonas así donde existe este tipo de especies, uno se va a dar cuenta que al principio tiene temor de encontrarse con la serpiente, según va pasando el tiempo, como que ya tuvo la oportunidad sin querer muchas veces de encontrarse con varias especies, y al final hasta quiere fotografiar porque quiere llevarse un recuerdo, y las no venenosas se escapan, escuchan sonido y fugan, mientras que las serpientes venenosas no tienen esa situación de escapar. Tanto así que muchas de los que son mordidos, son agredidos, es porque, digamos, han pisado a la serpiente, entonces se ha defendido. ¿Ya? Entonces eso es importante tener en cuenta. Hay otras características más, claro que sí, en cuanto al comportamiento, que quizá no sea tan necesario mencionarlo, sin embargo, a criterio personal hay algunas cosas que sí tendrían que saber, porque en situaciones de preguntas desde el punto de vista epidemiológico sí conviene saber, por ejemplo, en qué momento ocurren más los accidentes ofídicos. Eso no es una situación digamos, de un dato más, es una situación importante. Es después de las lluvias. ¿Ya? No es en el momento de las lluvias, sino es justamente después. Porque después de las lluvias, las especies, independientemente si son venenosas o no, salen a desovar, a captar el sol, ¿ya? Lo poco de temperatura, porque no son especies acuáticas propiamente. Entonces, normalmente las personas también esperan que pase la lluvia para poder caminar. Entonces, esas situaciones son un poco riesgosas, por ejemplo, ¿no? Son un poco riesgosas. ¿Se debe caminar haciendo ruido o sin hacer ruido? Esa es otra pregunta que siempre uno se hace. La respuesta es uno tiene que caminar haciendo ruido, ¿ya? Porque si vas a caminar, la vas a sorprender y vas a pisar la cola de la serpiente y uno puede acabar, obviamente, con problemas. ¿Ya? No son especies que ataquen, no te persiguen, no te saltan desde el árbol, esas son fantasías.
¿ya? Son especies que se defienden nada más. Esto también es importante cuando hablamos de los corales, ¿ya? Los corales son esas serpientes venenosas, obviamente, cuando son corales propiamente, o sea, hablamos de verdaderos corales, porque hay las falsas corales, ¿no? Los anillos se refiere porque estas serpientes, si ustedes han visto, tienen bandas ya transversales a manera de anillo que toda la como si fuera un anillo más otro anillo y así conformarían de colores, ya, de colores. Ya van a ver en las figuras, van a darse cuenta que las especies venenosas, o sea, los verdaderos corales, perdón, tienen el anillo completo, ya, o sea, es toda la circunferencia del cuerpo, mientras que en las no venenosas, claro, por arriba se ve normal, pero tú literalmente volteas a la serpiente y toda la parte ventral tiene un solo color. O sea, como que el anillo es incompleto, es un arco, más o menos lo que tiene. Las triadas es importante, ¿ya? Las triadas es importante. Van a ver que hay una secuencia, ¿ya? Hay una secuencia. Todo lo que decimos no es universal, ¿eh? Porque hay especies también que se salen de esas características, pero es más o menos una ayuda para darse cuenta, ¿no? Hay una secuencia, o sea, no tienen los colores al azar, sino hay una secuencia. Ya lo veremos cuando veamos corales. Los ojos también, ojos pequeños, ya las no venenosas son más llamativas, más de colores más llamativos, de ojos más grandes, ya, cola más puntiaguda, brillan a diferencia de las otras, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Lo demás es más o menos parecido. Este señor es la especie que más problemas causa en el territorio nacional, ¿ya? La especie Botrops atrox, ¿ya? Se le llama también jergona o jergón, ¿ya? Jergona o jergón, Botrops atrox, jergona o jergón, ¿ya? Es la especie que más accidentes ofídicos ocasiona en todo el Perú, ¿ya? Botrops atrox. Puede tener otros nombres también dependiendo del cómo lo bauticen en las poblaciones, pero la mayoría de las veces le llaman jergón o jergona. No es que el jergón sea macho y la jergona sea hembra, sino ese es el nombre que le han puesto, dependiendo de la zona. Botrops atrox es el nombre correcto, es el género Botrops, la especie Botrops atrox, porque hay otros dos Botrops también de importancia en el Perú, que ya lo vamos a ver en láminas siguientes. Pero miren su territorio, más o menos abarca eso que están viendo. Toda la cuenca amazónica se va a la selva sur, ¿ya? Colindante obviamente con Brasil, pero no hay en otro lugar, ¿ya? No hay en otro lugar, es básicamente ahí, es una especie netamente selvática, ¿ya? Jergón, jergona o Botrops atrox. Su veneno es de tipo fundamentalmente proteolítico, pero también tiene otros componentes, no es exclusivamente proteolítico, ¿ya? Hemolítico, coagulante, incluso uno diría, ¿cómo va a ser hemolítico y a la vez va a ser coagulante? Sí, ¿ya? Hemolítico, coagulante, proteolítico, pero lo que más va a llamar es la atención y lo que quizá más problemas nos va a traer es justamente eso. Miotóxico también, por si acaso. Por eso es que produce taponamiento renal cuando no se trata. ¿Cuándo es más peligroso la serpiente? ¿Cuando no ha comido o cuando ya comió? Cuando no ha comido. Claro, porque tiene más veneno. Eso es para las arañas igualito. Si salió a cazar la serpiente y acaba de conseguir una presa, ha utilizado su veneno, ¿ya? Entonces, si en ese momento son agredidos, el veneno que les va a depositar es ínfimo. No va a causar mucho problema. Pero si es una serpiente que ha salido a cazar y lastimosamente se ha encontrado con una persona y esta persona por descuido ha agredido o se ha posado de una forma que ha interpretado a la serpiente como agresión y la ha mordido, le ha inoculado un montón de veneno. Entonces ese tipo de accidentes a veces tiene consecuencias diferentes, ¿no? Pero no es que sea letal tampoco, ¿ah? ¿Que puede matar? Sí, claro que sí. Pero no es que te mordió y te vas a morir, ¿ya? O sea, no, son a veces cosas que no son tan ciertas y que a veces manejamos una situación empírica. La mayoría de los accidentes no son letales, la gran mayoría. Pero que puede traer consecuencias importantes, sí. Cuando no se trata puede, por ejemplo, terminar en amputaciones, puede terminar con lesiones seculares importantes ya en el miembro afectado, generalmente miembros inferiores, para el Botrops atrox. Aunque no crean eso, preguntan.
porque la especie que produce lesiones a nivel de rostro y tórax superior la mayoría de las veces y te ponen así, entonces eso tiene que ver con su comportamiento, ¿ya? A nivel de miembros inferiores, la mayoría es miembros inferiores, la gran mayoría. No se olviden del Botrops atrox entonces. Aquí está, ¿no? Visto de otra forma, fíjense la forma de S. Claro, alguien me dirá, mi S no es así, yo escribo diferente, pero más o menos pues a eso se refiere, ¿no? No es que sea exactamente una S, ¿ya? Esta es una actitud, lo que le llaman de ataque, una actitud de defensa, propio de las especies venenosas. Las otras especies no hacen eso, escapan, ¿ya? Escapan. Bien, acá hay una situación importante, que obviamente va a ser como un comentario, pero que les puede ayudar para retener algunos conceptos. Miren, en las zonas de selva baja, por ejemplo, hay mucha gente que te dice, yo he visto Crotalus. Claro, no le llaman con ese nombre, le llaman cascabel, ¿no es cierto? Yo he visto cascabel. Y no es que se estén inventando ni estén fantaseando, han visto según ellos. ¿Ya? Están 100% seguros. Yo he visto cómo movía la cola el cascabel, perfecto. Es que lo que sucede es que cascabel no existe en la zona de selva baja habitual, o sea, no está en Loreto, no está en Ucayali, no son zonas donde haya Crotalus. Crotalus es en la última zona de Madre de Dios, la parte más al sur, casi incluso en Madre de Dios, no tanto, es más en Puno, en la zona en la selva de Sandia. ¿Ya? Entonces, si les preguntaran, como tenemos la idea también falsa de que Puno es el lago Titicaca, uno diría que habría ahí una serpiente, pero sí, tiene una zona tropical netamente. Entonces, esa es la única zona del Perú donde hay Crotalus, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es que las personas oriundas de zonas de selva baja dicen haber visto cascabeles? Lo que sucede es que los botrops juveniles, ¿ya? Los botros juveniles significa esos botrops que todavía no son adultos. Les decía que los botrops juveniles son aquellos que este, no son especies adultas del todo, ¿ya? Pero ya se alimentan por sí mismos. Entonces, fíjense cómo el comportamiento es importante escribirlo. No son especies que todavía tengan la destreza de cazar como las especies adultas, ¿ya? Necesitan ciertas ventajas. Entonces, estos botros juveniles han desarrollado una parte distal de otro color, como ven, miren, ¿ya? Normalmente, ¿qué hacen? Su comportamiento así se describe. Se van a esconder debajo de las hojas secas. Quienes han visitado zonas de selva baja o incluso ceja de selva no me dejarán mentir, hay zonas donde hay casi medio metro de hojas secas de los árboles. Entonces, por ahí se esconden. Pero dejan al descubierto la parte distal de la cola y esta la empiezan a agitar con la idea de llamar la atención a algún roedor, a algún animal de sangre caliente que sea pequeño, que pueden confundir con otro animal, ¿ya? Entonces, el roedor puede pensar, por ejemplo, que es una lombriz, que es un gusano, qué sé yo, ¿no? O que es una serpiente pequeña que puede servir de alimento, entonces se aproxima. Y cuando se aproxima, obviamente, termina siendo presa de esta especie. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que les estoy hablando con la especie de cascabeles? Lo que pasa es que las personas oriundas de la zona, eso es lo que han visto. Han visto, a veces han identificado serpientes que están moviendo la parte distal. Y como hay hojas secas alrededor, puede sonar como cascabel. Además, nadie se va a acercar de forma tan cercana a observar si realmente es o no cascabel, ¿no es cierto? Ven más o menos y creen. Pero cuidado, no existe Crotalus en la zona de selva del Perú, ¿ya? En ninguna parte de zona de selva propiamente de la cuenca amazónica. ¿Ya? Es básicamente Puno y quizá la parte sur final de Madre de Dios. Entonces, eso es importante en el caso de los botros juveniles, ¿ya? Y eso es un poquito lo que explica el por qué hay personas que han visto, digamos, ese tipo de situación. Fíjense, siempre la pupila elíptica, ¿ya? Para que vaya quedando una vez bien grabado, la pupila elíptica, la foseta loreal, las escamas, ¿no? Ásperas, rugosas, la forma triangular, ¿no? La forma triangular, ¿ya? El Botrops atrox, especie que produce la mayor cantidad de accidentes ofídicos en el Perú.
Este es otro Botrops importante, ¿ya? Es un Botrops que tenemos cerca. Hay accidentes ofídicos en la costa, por si acaso. No, el Botrops rodingeri, así se llama. Este Botrops rodingeri, fíjense, está en la costa propiamente, y es costa, o sea, no es que sea en zonas de diferente altura, es costa netamente, incluso zonas aledañas al litoral. Estamos hablando de la zona sur de La Libertad, Ancash, Lima, hasta Ica, ¿no? Botrops rodingeri. Está en las zonas de peñasco, colindantes con el litoral, ¿ya? Colindantes con el litoral. Siempre miren la posición en forma de S, ¿no? Una forma de decirlo, ¿no? En forma de S. Cabeza triangular. Entonces, ¿en qué tipo de personas produce accidentes? Aquellas personas que visitan las zonas de peñasco, de los acantilados, digamos, que están cerca al litoral, y que deambulan por esa zona, ¿no? Entonces, si no son observadores, pueden este, tener un contacto muy cercano con esas especies y sufrir los accidentes ofídicos. Su veneno es igualito, predominantemente proteolítico, pero tiene también los otros componentes. ¿Ya? Lo que no tiene es neurotóxico, por ejemplo, ¿no? Eso es más que todo de los corales y de los crótalus. Pero más o menos es así la cosa. Entonces, está en este tipo de zonas, como están viendo. ¿Ya? Colinda con el litoral. Entonces una persona debería tener cierto cuidado. No le digo que no debería deambular por acá, pero a tener cierto cuidado. No puede ser muy distraído. Podría en algún momento encontrarse con una especie de ese tipo. Hay veces que no están tan arriba, sino que se aproximan un poco más a la zona del mismo litoral y la marea en algún momento se las puede llevar, ¿no? Entonces lo dejan por la arena. En esas raras ocasiones se ve a veces las especies que están en su afán de regresar a su zona, podrían estar también en la arena. Entonces, nosotros deberíamos saber manejar accidentes ofídicos también, ¿ya? Porque tenemos en nuestra zona, no es una situación netamente de selva. Este es otro Botrops que también en algún momento lo tenemos en las emergencias, Botrops pictus, ¿ya? Siempre miren esa posición, ¿no? Si ustedes ven esta posición en una serpiente, es una serpiente venenosa necesariamente. Botrops pictus, miren, ya no es del litoral, está en la costa sí, pero no es en el litoral, está a cierta altura, ¿ya? A cierta altura, y miren, son alturas que comparte. Otra vez está por ahí Ancash, está Lima, ¿ya? Está la zona de Ayacucho incluso, llega hasta Arequipa, miren. Pero a cierta altitud, ¿ya? A cierta altitud. No es exactamente el a 0 metros sobre la línea del mar, ni tampoco está colindando con el litoral, ¿no? La Sierra de Lima, por ejemplo, lo que le llamamos así, a todas esas zonas, ahí encontramos Botrops pictus. Entonces, más o menos si uno conoce la procedencia, así como cuando uno habla de malaria y sabe que puede ser de la zona amazónica, cuando habla de Bartonella debe de ser Ancash, y tenemos más o menos esa disposición, igual en las especies, tenemos que más o menos también ubicarnos, ¿ya? Pero fíjense, en los tres casos es Botrops, ¿ya? El género Botrops, tanto el Atrox como el Rodingeri y ahora el Pictus, ¿no? Que pueden producir accidentes ofídicos, obviamente. Ahí está, es esa misma especie. Miren, siempre observen la foto que observen, van a encontrar ese tipo de actitud, ¿no? Siempre la actitud de alerta, la actitud de defensa, de ataque también le llaman, ¿ya? Y no se olviden de su territorio. Entonces, en el departamento de Lima tenemos dos especies importantes en Botrops. Uno es el Rodingeri y el otro es el Pictus. Botrops atrox no tenemos, ya, eso es de la cuenca amazónica. Esta es otra especie. No es propiamente el género Botrops 100%, sino tiene alguito de variación, ¿ya? Es el género Botriopsis, así se le llama, ¿ya? Y la especie es Botriopsis bilineatus, o bilineata, como dice ahí. Su nombre deriva de que, si uno lo mira, lateralmente por los costados tiene a este lado una línea amarilla y al otro lado obviamente se repite lo mismo. Por eso es Botriopsis bilineatus o bilineata, de dos líneas amarillas que van a contrastar con su color verde. Ustedes saben que las serpientes generalmente adoptan colores para hacer mimetismo, ¿no? Para un poco confundirse con el ambiente que los rodea. Si es de color verde, ¿dónde creen que más o menos es su hábitat? ¿Qué se les ocurre? Es una especie arborícola. Está
con las hojas de los árboles, ¿ya? Botriopsis bilineata o bilineatus. Tiene un nombre diferente, ¿no? Así como le decían jergona o jergón al Botrop atrox, a esta le llaman loromachaco, ¿ya? Esta es la especie loromachaco. Ya, loromachaco le llaman. También tiene más o menos el comportamiento del veneno es parecido al del Botrops. Epidemiológicamente tiene diferente comportamiento porque las lesiones obviamente no va a ser en miembros inferiores ni va a ser en quizá ni en brazos, qué sé yo, sino es más en rostro, en tórax superior. Justamente porque el lugar donde habita es la copa de los árboles, ¿ya? La copa de los árboles. Sin embargo, quienes conocen la zona de selva del Perú no me dejarán mentir. Un riachuelo de 30 centímetros de profundidad se vuelve de 10 metros de profundidad en 2 horas cuando llueve, ¿ya? Y el río de 10 metros pasa a medio kilómetro de ancho. ¿Ya? Hay zonas que son así, sobre todo en selva baja. Entonces, cuando eso sucede, obviamente el río viene trayéndose hasta árboles. Arbustos, de hecho que sí, los arranca de raíz y hasta árboles a veces. Entonces, cuando hay lluvias torrenciales, se traen árboles con su incorporado más del loromachaco. Y obviamente el río se lo lleva hasta donde exista río. Lo puede trasladar a zonas donde habitualmente la especie no habita. Ya muchas veces se ve que en el borde de los ríos aparecen estas especies. Pero ¿qué hace ahí? Obvio, la lluvia lo ha traído. Ya, entonces siempre después de las lluvias hay que tener cierto cuidado con los accidentes ofídicos. O sea, hay varias cosas que al final, digamos, te dan ese tipo de alerta, ¿no? Ahí está, miren. Siempre, eso es lo que llama la atención, ¿no? Las dos líneas. ¿Ya? Y de ahí viene el nombre. Pero no es que sean pues dos líneas necesariamente, porque si se dan cuenta, tiene un componente en la parte ventral también. ¿Ya? Pero ahí está, arborícola netamente. Hay especies de boas, o sea, serpientes constrictor. La diferencia, ustedes saben, las boas es que si van a matar, matan por constricción, por asfixia. No usan veneno. ¿Ya? Que se parecen al Botropsis bilineatum. Se parecen mucho. ¿Ya? Pero tiene también a la vez ciertas diferencias. Y las diferencias es a veces no es tan fácil de distinguirlo cuando está en su hábitat, sino cuando la especie es cazada, ¿no? Se caza la especie y ahí uno puede entrar en detalles, pero generalmente uno puede confundir, se confunde. Ya así más o menos es la cosa. La lesión que puede producir la mayoría y que produce desde ya la mayoría de las especies de este tipo, como ven, miren, el veneno proteolítico hace de que el tejido muscular se destruya. Cuando no se soluciona prontamente, digamos, con el antiveneno, nosotros vamos a tener lastimosamente que observar cuadros como que, por ejemplo, ha perdido toda la zona muscular y ha quedado tendones al aire, esqueleto más tendones de algunas zonas. Se requiere cirugía, se requiere injertos, es un poco complicado. Eso se puede evitar manejando bien al paciente. No haciendo torniquetes, por ejemplo, una de las cosas que más se recomienda, porque el torniquete lo que hace es produce más isquemia, ¿ya? Y favorece la acción del veneno al crear más acidez. No aplicar hielo, no estar cortando la herida y succionando. Eso es de película de Tarzán nomás. En Tarzán ha habido una película, la primera creo, y de verdad eso es histórico. Esa idea de que hay que cortar y hay que succionar es porque él hace eso en una película antigua y ha quedado en la mente de la gente que eso hay que hacer. No es así. No logras absolutamente nada. Más bien, al crear la presión negativa, si eso hicieras, aumentas la isquemia. No se aplica hielo tampoco. Lo que se hace es inmovilización generalmente. Podrías hacer un vendaje no compresivo, porque puedes lesionar, inmovilizar y trasladar, ¿no? Eso es lo que más o menos se tiene que hacer. Y miren, su componente hemorrágico hace que haya lesiones como vesículas, como flictenas, de tipo hemorrágico también, ¿ya? Con tejido que se está destruyendo y un gran edema. Síndrome compartimental es muy común aquí, ¿ya? Un gran edema. Dolor, duele.
Estas lesiones se ven un poco más claras, miren. Ahí están los flictenas, las ampollas, en el contexto de una lesión también por ofidismo. Como les decía, destruye tejidos y están viendo cómo puede quedar al descubierto partes blandas, ¿no? Miren una articulación ósea propiamente con el tendón. Todo esto es tejido desvitalizado, no viable. En realidad no de nada sirve conservarlo ahí, hay que retirarlo quirúrgicamente y hacer injertos, es un problema. Esto no debería ser el comportamiento normal, no debería llegarse a esto. Si una persona sufre un accidente ofídico, tiene casi 24 horas para empezar el antiveneno. No es que sea, hay que esperar las 24, sino hasta 24 horas normal no va a pasar nada, ¿ya? Y si es de inmediato, mejor todavía. Sino que lo tratan de forma casera, le agregan otras cosas, hacen rezos, va muy relacionado al componente mágico religioso, ¿no? En algunas zonas. Y a veces cuando ya la cosa está complicada, ahí intentan acudir. Y ya pues a veces hay que someter a otro tipo de procedimientos al paciente. Miren este tipo de lesión, ¿no? Una lesión bastante comprometedora. Seguramente que aquí no va a quedar bien. Ahí el tejido es necrótico, miren, ¿no? ¿Cómo puede quedar? La parte distal, miren. Tejido desvitalizado. Entonces, por no manejar bien, miren cómo podría quedar incluso con algunas partes anatómicas, incluso que tengan que llegar a la amputación. Miren cómo queda. ¿Le darían algo? ¿Con antibiótico podría mejorar esta situación? ¿Con cámara hiperbárica? No, nada, acá no hay nada que hacer. O sea, hay situaciones en que ya no hay absolutamente nada que hacer. Ahora, miren aquí. ¿Notan algo sui generis en esta imagen? Miren esta línea. ¿No les parece demasiado exacta? ¿Qué creen que han usado acá? Torniquete. En una niña de 3 años, o 2 años y medio creo. Una lástima, algo que se puede solucionar. El desconocimiento y la ignorancia, ¿ya? Cuando van de la mano todavía. Y peor, y eso sí es un pecado, personal de salud no capacitado. No capacitado porque no quiere capacitarse simplemente, porque si uno trabaja en la zona, está obligado. Al segundo día nomás uno ya tiene que interesarse un poco por el tema. Entonces esto el torniquete es un problema. ¿Ya? La gente sigue usando torniquete. Ya hay una falsa idea de que eso va a servir. Y aunque no lo crean, gran parte del comportamiento que en cuanto al manejo es derivado de las películas. ¿Ya? No solo será pues Tarzán, pero hay otras películas también que más o menos inducen a lo mismo, que hay que cortar, que cuando un escorpión también pica lo mismo, hay que cortar, hay que hacer sangrar. No, esas cosas no sirve. ¿Ya? No va a ayudar, lesiona más. Entonces miren, lo que han hecho es toda la parte distal se ha necrosado, miren. No viable, partes óseas expuestas, esto hay que amputar. Una pena. Algo perfectamente solucionable. Ahí está el señor el culpable, ¿no? Y en serio, si ustedes buscan, pongan así primera película de Tarzán, van a encontrar ahí en escenas ese tipo de cosas. Torniquete entonces nada que ver. Lo que se puede hacer, y se debe hacer obviamente, es inmovilizar el miembro afectado, la extremidad afectada. Generalmente es una extremidad. Se puede vendar sin hacer vendaje compresivo, ¿ya? Pero nada más. Hay que trasladar, hay que transportar al paciente. El antiveneno se tiene que usar, ¿ya? ¿Y tenemos antiveneno? Sí tenemos antiveneno. Lo que le llamamos el suero antiofídico, que es lo mismo. Hasta aquí va una de las preguntas que seguramente lo han visto. Dice, una de las siguientes medidas es aceptada como correcta en caso de accidentes ofídicos. Uso de torniquete está proscrito. Es una contraindicación, más bien. Ya han visto las consecuencias que puede haber. Aplicación de hielo local. Tampoco, ¿no es cierto? El frío también va a producir más isquemia. Además, ¿dónde van a encontrar hielo ahí en el monte? ¿Succionar el veneno de la lesión? No, tampoco. ¿Ya? Inmovilización de la lesión, sí. Y el otro dice incisión de la herida y sangrado libre. O sea, cortar y dejar que sangre para que el veneno se vaya, dicen, ¿no? ¿Me creen que esto siguen aplicando los residentes? Claro, no será pues en situaciones de mordedura por ofidios, pero se pinchan con un haga cuando están tomando una muestra, ¿ya? Y están presionando su dedo para que sangre, dice, para que se vaya si es que ha entrado el virus. ¿Verdad? O sea,
lo que se nos queda, a veces lo afloramos sin darnos cuenta. Y todavía te cuentan en la consulta, ya he hecho, pero eso seguramente ya un poco me he librado. No tiene nada que ver, ¿ya? No tiene nada que ver. Pero se entiende, ¿no es cierto? Creo que está claro, ¿ah? Torniquete está contraindicado. Ahora, yo les voy a dar un alcance pequeño. ¿Qué pasa si ustedes están en la emergencia? Y no es nada raro porque ya están viendo que en Lima puede haber. Están en la emergencia, en su primer año de residencia. Ustedes van a hacer el cuerpo de choque ahí en la emergencia hasta que pase el primer año. Y viene un caso de ofidismo, al menos eso es lo que les narran. Le dicen que están viniendo, digamos, de Huarochirí. Ustedes sobreentienden, debe ser otros pictus porque viene de esa zona, no es Rodinger y no puede ser Atrox, además no hay otra especie. Pero está con torniquete. ¿Ya? ¿Qué harían? Hacer lo que yo he hecho cuando estaba de Seruns y se van a meter en problemas, sacarle el torniquete de frente. No, nada de eso. Lo que pasa es que si tú descomprimes bruscamente, toda la parte de toxinas que está en la parte distal entran en circulación. Va a ser un shock tóxico, se te puede morir el paciente. Lo que tienen que hacer es no tan distal, sino antes, no sé si eso se entienda, o sea, hacer que el torniquete quede distal a un esfingomanómetro. Le colocan ahí como si van a medir la presión, lo insuflan a donde puedan y van intentando soltar de poco en poco. Si logran soltar todo el torniquete de poco a poco, mantienen todavía el esfingomanómetro y eso sí, de poco a poco, de minuto en minuto van bajando de poquito en poquito, ya para que no haya ese problema. Incluso hay que colocar este hidrocortisona, clorfenamina, ¿no? Para que no haya esa reacción y tener adrenalina a la mano también. Porque si se emocionan y de inmediato lo retiran, es más, no solo se va a morir el paciente, lo que les va a decir el familiar es, ahí está, negligencia médica, estaba bloqueado el veneno con el torniquete, y es lógico de pensar, ¿no es cierto? Le ha sacado el torniquete y se ha muerto. A ver, hagan entender eso pues a un abogado en un juicio, no les va a entender. Se entiende lo que estamos comentando, ¿ya? A tener en cuenta. Otra especie,